internacionales. La ética en los negocios es nuestro tema de esta noche. Estamos conversando con Luis Sena y Miguel Jacim. ¿Qué ocurre cuando una persona, un individuo, un empresario está incursionando en un área de negocios y quiere actuar con ética? Porque esa es su intención, ha sido su formación, es parte de su cultura. Y se da cuenta de que no puede competir con los otros, porque los otros están actuando de otra manera, como usted decía, como los ejemplos que usted ponía ahorita. Es muy difícil, es muy difícil. Muchas veces, lo digo por mí como testimonio, he tenido que caer en prácticas que el mismo Dios no aprueba. Me he tenido que retirar cuando la conciencia me ha acusado. Pero es difícil, entonces uno tiene que buscar otras alternativas que sean, o sea, esto es una actividad detectivesca. Es estar pensando constantemente cómo yo puedo hacer las cosas bien delante de Dios y delante de la nación y al mismo tiempo no perjudicar mi empresa, ni perjudicar al otro. Hay mecanismos, se puede, pero óyeme, es una labor de un detective. Porque las leyes deben ser más flexibles entonces. Bueno, y las leyes deben estar ajustadas al bienestar de la mayoría, no al bienestar de la minoría que tiene el poder. Esa es una característica de nuestras naciones en Latinoamérica. Entonces, por eso no hay desarrollo significativo en Latinoamérica. Y algunas naciones, como por ejemplo Argentina, viven ciclos de avance y retroceso, porque no hay una plataforma. Argentina fue el principal proveedor de grano al mundo durante la Segunda Guerra Mundial. Y era una potencia económica. Y hoy en día eso... Oh, sí, al principio del siglo XX, sí. Argentina estaba más desarrollado que Italia y llegó a ser uno de los países más desarrollados del mundo. Entonces nosotros vemos ciclos en las naciones. Tal vez sobresale dentro de nuestras naciones Chile por su propia historia e influencias que recibió, pero en general en Latinoamérica esa herencia europea medieval que nos colonizó todavía mantiene un concepto jerárquico de la sociedad que tiende a minimizar a las personas de la base de la sociedad. Correcto. Cuando una nación para el desarrollo económico necesita del esfuerzo y la creatividad de la persona de la calle, no simplemente de algunos especiales. Es decir, que esa herencia ibérica nos persigue. Nos tiene abajo y a menos que no la reconozcamos y, vamos a decir así, saquemos esos archivos de nuestro disco duro y los sustituyamos por archivos de productividad y creatividad, no hay remedio. Vamos a seguir en el subdesarrollo a pesar de cualquier buena iniciativa de gobernantes o de personas bien intencionadas. Yo recuerdo que había una canción que a mí siempre me llamó mucho la atención, era que decía como una mentira piadosa, que era como tratar de justificar que para no hacer daño se le podía hablar una mentira, pero la mentira realmente, ahí está el cuento, ¿no? Ahí la mentira es lo que realmente hace daño y una mentira no puede ser piadosa. Así es, porque eso viene de una teología y viene de una teología donde se diferencian entre pecados veniales y pecados capitales. O mortales. O mortales, sí. Exacto. Entonces los pecados veniales son pecados de menor monta que se pueden negociar con la confesión, etcétera, y que permiten tener una ética más reducida, más venial, más condescendiente. Entonces, con un sistema así, cómo el individuo se coarta para concentrarse en una productividad genuina, haciendo objetos de calidad, teniendo excelencia. ¿Por qué razón? No. Y eso se refleja en los hijos. Yo creo que esa es una experiencia que vamos postergando a través de la tradición hogareña, ¿no? El niño aprende de muy pequeño a mentir, a ocultar. A veces ni siquiera no es necesario que mienta, con que oculta la verdad o que la disfrace es suficiente, ¿no? Y la escuela, yo quiero recuperar lo dicho por usted porque me parece de mucho valor. La escuela tiene que jugar un papel fundamental, tanto como el hogar, porque los niños pasan más tiempo en la escuela ahora que lo que pasan en los hogares. Sí. Eso es una realidad. Y hemos cambiado, y el problema básico, y yo lo he vivido porque yo estudié en gran parte en una escuela pública,
y yo tuve afortunadamente una educación de valores, ¿no? Y de cierta calidad. Hoy en día el problema nuestro es que la escuela cambió el magisterio por el sindicalismo. Ah, sí. Y ahora por cualquier incidente menor que, bueno, hay una gotera en una escuela, hay una huelga de 7 días para hacer cosas, despojando al niño o al estudiante de un derecho fundamental como el derecho no a la educación, sino a una buena educación. Bueno, y también hay un elemento todavía, yo creo que es más significativo, y es que las influencias del pensamiento posmoderno a través de expertos y de élites académicas han creado un sistema de educación donde se desvirtúa la autoridad del maestro en el aula y del alumno para respetar la autoridad. Entonces nosotros estamos formando una nueva generación que carece del concepto de obediencia a la autoridad. Sí, de desobediente. Y entonces sí, quiere decir que no tiene plataforma para una ciudadanía organizada, no tiene plataforma para obedecer las leyes y mucho menos para tener ética cuando le corresponda hacer sus actividades laborales. No, y se perdió el concepto de la disciplina. Por ejemplo, en mi época de estudiante era imposible decirle un alumno a un profesor, profe, porfa, que a mí eso me suena a mí, pero verdaderamente horrible. Yo pienso que esa es la señal más evidente de la falta de autoridad y de la falta de respeto que tenemos hacia el principio de la autoridad. Veíamos al profesor con respeto, hoy en día eso realmente no existe. Entonces todo hoy se negocia la autoridad del padre con los hijos y se negocia la autoridad del profesor con los estudiantes. Ese otro. Entonces todo eso deteriora un proceso cultural que es la plataforma para la práctica de desarrollo económico y negocios, porque los negocios tienen que ser creados y no son creados por los poderosos. Los países más desarrollados, los negocios los crean las personas comunes y corrientes con su creatividad. Ahora, todas esas cosas que hemos señalado tienen solución. Yo creo que o hemos llegado a un punto de no retorno en términos de recuperación de valores reales en una sociedad. Esa es una pregunta fundamental para mí. Yo creo que sí. Porque no podemos darlo todo por perdido. Yo pienso que siempre hay una salida, ¿no? Yo creo que sí, que hay una solución, aunque tarde. Nosotros hemos hablado de eso, Luis y yo, en algunos programas que hemos participado, y es que no es que haya una desesperanza total en los adultos, pero nosotros tenemos que aprovechar ahora la niñez, nuestros niños en las escuelas, en los colegios, en la familia, y empezar a educarlos en el temor de Dios. Tal vez suene esto medio arcaico, pero eso es lo que ha comprobado a través de la historia, y Europa del Norte, como decía Luis, lo demuestra, es el ejemplo. Bueno, es el único control que tenemos realmente los seres humanos. Cuando el hombre tiene temor de Dios, entiéndase temor, amor a Dios y respeto a Dios y a su palabra, no un temor de miedo a lo que me va a castigar, sino un respeto. Aunque Dios es digno de que se le tenga temor también, porque Él hace amenaza seria a la persona que no le obedecen, aunque sea al final de su vida. Entonces, si nosotros rescatamos eso, empezamos a educar a nuestros hijos en el temor de Dios, cada padre desde su hogar y en las escuelas, esa generación que surja de aquí a 30 años, nosotros tendremos una nación diferente. Si eso no sucede, no hay esperanza. Pero yo creo también que tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar, tratar de mejorar las condiciones en la escuela. Y no hablo de las condiciones materiales, que en eso se está trabajando. Hoy en día las escuelas los planteles son mejores, hay desayuno, hay almuerzo y todo, pero el principio, el tema de la educación, tenemos que hacer un esfuerzo grande realmente para que la educación mejore y mejore la calidad de los seres humanos, ¿no? Con una buena educación. Pero se debería incluir en el programa alguna asignatura, no sé si se llame ética o sea, algo similar. Bueno, hay asignaturas. Y quizás se pueda aprovechar el hecho de que ahora con la tanda extendida hay más tiempo y todavía se está trabajando en el contenido, que todavía esa parte no se ha resuelto, de esas horas adicionales que se están reteniendo los estudiantes. Exactamente. Hay formación humana integral, es una materia ya establecida y hay oportunidad con la tanda extendida, pero hace falta
el currículum y hacen falta los maestros que impartan esas materias, lo cual debería ser una responsabilidad de voluntarios de la comunidad, profesionales, que participen dando eso, ayudando al sector público, en las escuelas públicas, profesionales que den 1 hora a la semana para enseñar eso. Porque lo que pasa es que nosotros no estamos mirando la educación como la preservación de la nación, como si la educación fuera algo mínimo. En la educación es donde está la dirección hacia arriba o hacia abajo de nuestra nación. Ahora, yo pienso que todas cosas tienen un principio, ¿no? A mí me parece que nosotros cometimos como sociedad un error garrafal cuando se derribó la tiranía de Trujillo. Nosotros echamos a rodar todos los valores que existían entonces en la falsa creencia que eran valores de la dictadura. Es así la cortesía, sí, el respeto a los padres, las cosas elementales, respetar la ley, no hacer lo que está prohibido o lo que no debemos hacer. Todas esas cosas se perdieron y no hemos podido y no hemos logrado tratar de recuperarlo. Hablamos mucho de educación en valores, pero yo todavía no veo realmente un esfuerzo gigantesco y serio en la búsqueda de realmente del valor en la educación que realmente necesitamos. Es así. Porque se ha querido, con el proceso de secularización de la cultura de Occidente, se ha tratado de minimizar la contribución del elemento cristiano en la educación y la cultura, y eso tiene consecuencias, entonces. Que lo estamos viendo, ¿no? Exactamente. Así es. Tenemos que hacer una última pausa, regresamos después de ella con la parte final del tema de esta noche, la ética en los negocios. Siga con nosotros en Edición. Para un ratico, chao.